El Señor Jesucristo durante su ministerio tuvo interacción y se topó con diferentes grupos de personas. Algunos buscaban a Jesús solamente por conveniencia, tal fue el caso de las personas que buscaron después de que el Señor les alimentó en la alimentación de los 5,000. Ellos vinieron a Jesús para saciar su hambre, pero no lo reconocieron como el pan del cielo. El caso también de los 10 leprosos que vinieron a Jesús para ser sanados de su enfermedad, y el Señor les sanó y les dijo que fueran a purificarse al templo, y solo uno de ellos regresó, expresando su gratitud al Señor y recibiendo salvación. Otros se acercaron a Jesús con una fe genuina, reconocieron su pecado, reconocieron su necesidad de Cristo y que sabían que solamente Él les podía salvar, y vinieron a Él con esa actitud humilde para que Él les salvara. Tal fue el ejemplo de la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús en Lucas capítulo 7. Zaqueo el publicano que se arrepintió de su actuar en Lucas capítulo 19. El ladrón arrepentido en la cruz que minutos antes de morir entregó su vida a Cristo. Saulo de Tarso también, que tuvo un cambio radical en Hechos capítulo 9. Pero también hubo aquellos que mostraron indiferencia ante el Señor, que vieron de pronto sus enseñanzas, sus milagros, pero se mostraron indiferentes. Tal fue la región de Gadara, que le pidieron a Jesús que se fuera después de haber expulsado los demonios del endemoniado gadareno. Tal fue Poncio Pilato también, que después de reconocer que Jesucristo era inocente de los pecados o los crímenes del cual se le culpaba, solamente lavó sus manos, dijo que él no tenía nada que ver con eso y mandó a que lo crucificaran. El joven rico, que después de que el Señor Jesucristo le dijo que vendiera todo lo que tenía y que le siguiera, decidió no seguirlo por el alto costo de deshacerse de sus posesiones. Sin embargo, un grupo con el que el Señor Jesucristo tuvo una constante confrontación fueron los religiosos de su tiempo. Estos religiosos eran los entendidos en la ley, los estudiosos, los que conocían la palabra de Dios, pero eran aquellos también que querían mostrar esa religiosidad a través de sus obras. Tenían una aparente piedad. Ellos querían mostrarse ante los demás como los más santos. Querían la admiración de las personas, querían que las personas reconocieran sus buenas obras, su santidad, pero realmente por dentro estaban podridos porque habían rechazado la luz del mundo, que era el Señor Jesucristo. Y la semana pasada estuvimos viendo cómo estos fariseos específicamente, al ver que el Señor Jesucristo expulsó un demonio, ellos le atribuyeron el poder con el que el Señor Jesucristo expulsó a este espíritu inmundo a Satanás. Ellos le dijeron: tú haces estas obras por el poder de Satanás. Y no era porque ellos no sabían de quién venía Jesús. Ellos realmente sabían que Jesús era el Hijo de Dios, pero su corazón estaba tan endurecido que atribuyeron el poder de Dios a Satanás, lo que constituyó la blasfemia contra el Espíritu Santo, que tal como nos lo explicaba el pastor Sergio la semana pasada, es ese punto de no regreso en donde una persona endurece su corazón de tal manera que atribuye el poder de Dios a Satanás, lo cual le hace imperdonable y ya no puede alcanzar más la gracia de Dios. Y de esta generación maligna, como el Señor Jesucristo lo describe en el texto que vamos a estar estudiando hoy, es a quien vamos a estar viendo las características que el Señor Jesucristo habla acerca de esta generación maligna. Vamos a ver primeramente que era una generación moralista en los versículos 24 al 26. Segundo, vamos a ver que era una generación desenfocada en los versículos 27 al 28 y finalmente una generación incrédula, los versículos 29 al 36. Primero vamos a ver que esta generación maligna era moralista y vamos a leer los versículos 24 al 26 del capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Dice la palabra de Dios: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El Señor Jesucristo entonces, después de confrontar a los fariseos, afirmando que aquel que no está
con él, contra él está. Y quien con él no recoge, desparrama, los llama entonces a reconsiderar su conclusión acerca de su persona, que había sido, que le habían atribuido las obras del maligno, y que esto solo lo llevaría a la condenación eterna. Entonces, el Señor Jesucristo introduce una ilustración muy clara y sencilla para explicar que esta generación moralista acarrearía gran condenación. Y es una ilustración fácil de entender. Hay un hombre que está poseído por un demonio. Este demonio sale de este hombre y empieza a buscar otro cuerpo u otro hombre en quien poder reposar. Pero cuando anda buscando no encuentra dónde reposar, decide regresar a donde este hombre, y cuando regresa encuentra esta casa adornada y barrida. Es decir, encuentra todo en orden, por lo que toma otros 7 espíritus más poderosos que él para que moren allí, lo cual viene a ser mucho peor que cuando solo un demonio habitaba en ese cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que quiere dar a entender Jesús con esta ilustración? Pues hermanos, esta es tanto una ilustración como una realidad, porque el Señor Jesucristo estaba dando una advertencia real en contra de la posesión demoníaca o el espíritu de las tinieblas en la vida de una persona. Si una persona pues limpiaba de alguna manera su casa, actuando moralmente en sus propias fuerzas, y un demonio salía de esta persona y regresaba, el posterior estado podría ser peor, porque podría traer una fuerza demoníaca mucho más fuerte. Tal fue lo que sucedió con Judas. Judas, quien traicionó a Jesús. Definitivamente Judas estaba poseído por espíritus inmundos cuando anduvo con Jesús, incluso cuando lo vendió. Pero cuando la noche antes de entregar al Señor Jesucristo, pues dice la Biblia que Satanás entró en él, y entonces él fue a hacer lo que tenía que hacer. Su postrer estado vino a ser mucho peor. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesucristo quiere dar a entender lo que sucede cuando hay una reforma externa, pero sin una transformación interna. Este hombre del cual Jesús habla en la ilustración, a simple vista, era un hombre profundamente moral y religioso, tal como lo era Judas también. Recuerden ustedes que los discípulos, cuando el Señor Jesucristo dijo que alguien los iba a entregar, no sabían quién era. Ellos empezaron a preguntar: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Si Judas hubiera actuado como realmente él era, o lo que realmente había en su corazón, los otros discípulos hubiesen sabido: es él el traidor, es él quien lo va a entregar. Pero Judas era una persona moral, era una persona que en apariencia era bueno. Entonces el Señor Jesús habla acerca de este hombre que había logrado limpiar externamente su vida. Alguien que anteriormente había llevado una vida desordenada, entregada al pecado, la cual en ese punto abrió la puerta para que este espíritu inmundo pudiera venir a morar en su vida, porque tenía pecado sobre pecado y vivía una vida desenfrenada. Sin embargo, al experimentar una reforma externa, un cambio de hábitos y de conducta, pero sin una verdadera conversión, el demonio consideró que en apariencia este cuerpo ya no le servía para sus propósitos malignos, por lo que salió de él y buscó reposar o buscó poseer otro cuerpo. Estas son las personas, hermanos, que tienen de pronto adicciones, que están envueltas en pecados visibles, pero por alguna u otra razón ellos llegan a un punto en donde dicen: necesito reformar mi vida, no puedo seguir viviendo de esta manera, necesito hacer algo para limpiar mi vida, para vivir una vida moral. De pronto un alcohólico que está a punto de perder su familia entra a una sesión de Alcohólicos Anónimos para que ellos le puedan ayudar de alguna manera, le puedan motivar, le puedan dar algún recurso para que él deje la bebida y de esa manera no pierda a su familia. Un estafador que decide dejar de estafar a las personas por miedo a las consecuencias, por miedo a la cárcel, y decide buscar mejor un trabajo y vivir una mejor vida. Y así
por el estilo, personas que temen las consecuencias o que por las motivaciones incorrectas buscan de alguna manera u otra dejar los pecados en los que se encuentran. Entonces estas personas hacen este plan para dejar estas prácticas pecaminosas, para reformarse, para empezar una nueva vida y dejar su vida desordenada atrás, y limpian su vida de tal manera que parece que todo está en orden, pero realmente en el interior no todo está en orden, porque la raíz del pecado sigue ahí. Porque de alguna manera han podido dejar de pecar momentáneamente, pero realmente la raíz del problema sigue en su corazón. Ellos siguen siendo esclavos del pecado, ellos no han rendido su vida a Cristo, quien es el único que los puede liberar de la esclavitud al pecado. Por lo que en apariencia se ven bien, en apariencia pareciera que llevan sus vidas en orden, pero no es el caso. Entonces el espíritu inmundo, cuando este hombre empieza a reformarse, decide irse porque ya no le conviene estar en una casa que aparentemente está ordenada. Tiene que ir a buscar otra casa llena de pecado desenfrenado para poder sentirse a gusto. Ahora, hermanos, ¿cuál era el problema con que esta generación fuera moral? ¿Acaso no estamos nosotros en favor de la moralidad, de los valores? ¿Acaso no queremos que nuestra nación sea una nación que adopte los valores bíblicos? Que nuestros niños en las escuelas aprendan acerca de los valores bíblicos y que lo puedan aplicar a sus vidas para que tengamos una mejor sociedad. Pues primero, hermanos, debemos saber que la moralidad viene de la palabra de Dios y no del mundo, porque hoy en día en algunos contextos llaman moral a algo que la Biblia llama inmoral. Por ejemplo, algunos países aprueban el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, y hay quienes llaman a eso moral porque es lo que la sociedad define como algo moral. Pero nosotros sabemos que la moralidad viene solamente de la palabra de Dios, viene de la ley de Dios, que era a quien Jesús les estaba aplicando en este contexto judío la parte de la moralidad. Pero entonces no hay nada de malo con la moralidad en sí. Debemos ser personas morales porque la moralidad proviene de la palabra de Dios. El problema, hermanos, es que una alta moralidad sin Cristo nos lleva a ser moralistas, y eso nos lleva al infierno. El moralista es aquel que confía en su propia moralidad como parte o como fuente de su justificación. Es el que dice, yo soy una persona buena, yo hago el bien, yo no le hago daño a la gente, yo doy ofrendas a la iglesia, yo ayuno, yo no soy como los otros pecadores, que fue la actitud del fariseo en la parábola del fariseo y el publicano. Esta reforma externa, entonces, lo que hace es que convierte la moralidad en un sustituto de Cristo, quien es el único que puede hacernos personas moralmente aceptables delante de Dios. Esta reforma externa sucede sin una transformación interna. No hay un verdadero cambio en la vida de la persona porque no se ataca la raíz del pecado. Es decir, que estas personas moralistas pueden dejar su pecado por un tiempo, pueden encontrar soluciones temporales, pero como la raíz del pecado sigue ahí, como la persona sigue siendo esclavo del pecado, entonces el pecado va a regresar eventualmente y muy posiblemente va a regresar con más fuerza para llevar una mayor condenación a estas personas. Estas personas pues limpian su acto temporalmente, y aunque todo se mire limpio en la superficie, esto es porque ellos tienen una apariencia de piedad, no una piedad verdadera. Dice el versículo 25, y cuando llega la haya barrida y adornada. Mateo 12, que es el texto paralelo, agrega una palabra, dice que la haya también desocupada. El demonio regresa entonces a esta casa, la encuentra barrida, adornada y desocupada. O sea que la encuentra bonita. La encuentra bonita. Y este es un hombre moral sin Cristo. Y quiero decirles, hermanos, que la moralidad es más peligrosa que la inmoralidad. La moralidad es más peligrosa que la inmoralidad. ¿Por qué es esto? Porque una persona inmoral sabe que es inmoral.
una persona inmoral, sabe cuáles son sus pecados, sabe que ha pecado en contra de Dios, y esto eventualmente le va a llevar a decir: yo ya no puedo seguir viviendo de esta manera, yo he ofendido a Dios, necesito que Dios me perdone por mis pecados, y lo lleva al arrepentimiento y a clamar a Cristo por salvación. Si ustedes notan, hermanos, en los evangelios, ¿quiénes eran las personas que venían a Cristo por salvación? Eran los que los demás consideraban como los pecadores. Eran los publicanos, que eran traidores a la patria, eran las prostitutas, los asesinos. Ellos eran los inmorales que se daban cuenta de su condición y venían a Jesús por salvación. Por otra parte, los morales, los que vivían bien bonito, los que obedecían la ley, ellos eran los que no querían recibir la luz que es Cristo. ¿Por qué? Porque ya pensaban que lo habían alcanzado todo. Porque ellos creían que sus buenas obras le ganaba el favor de Dios. Y eso es lo que creen los legalistas. Los legalistas creen que pueden hacer X o Y cantidad de cosas para ganarse el favor de Dios. Pero eso solamente los lleva al infierno. Y por eso es que les digo que la moralidad es más peligrosa que la inmoralidad. Porque una moralidad sin Cristo condena a una persona, porque le lleva a pensar que no necesita a Cristo. J.C. Ryle dijo: nada es más peligroso que la religión sin Cristo, porque engaña al alma con la ilusión de salvación. Y eso es lo que pasaba con estas personas moralistas, morales, que obedecían la ley, pero con las motivaciones incorrectas. Ahora, hermanos, ¿debemos nosotros vivir vidas moralmente buenas como cristianos? Sí, el Señor nos llama a obedecer su ley. ¿Cómo puede entonces una persona vivir una vida moralmente buena que sea aceptable al Señor? Porque ya vimos que hay personas que viven moralmente, pero que acarrearán mayor condenación. Porque la palabra de Dios dice que nuestras obras de justicia son como un trapo de inmundicia. Aquellas obras que nosotros hacemos para ganar el favor de Dios son aborrecibles delante de Dios. Romanos también dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Aún las buenas obras que una persona hace pueden ser pecado si no provienen de la fe en Jesús, si no se hacen por medio del poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Esa es la moralidad aceptable delante de Dios, aquella que es guiada por el Espíritu de Dios. Y para que el Espíritu de Dios pueda venir a la vida de una persona, esa persona tiene que darse cuenta que sus obras de justicia son insuficientes. Y tiene que clamar a Jesús para que le salve de sus pecados, y en ese momento entonces el Espíritu Santo viene a la vida de una persona y empieza una obra de santificación que la culminará hasta el día de Cristo. Cuando nosotros actuamos entonces en el poder del Espíritu y podemos obedecer a Dios y podemos ser moralmente buenos por el poder del Espíritu, esas son las obras morales que son aceptables delante de Dios. Pero todas aquellas que se hacen sin Cristo, que solo producen una reforma externa vacía, entonces acarrearán mayor condenación para las personas. Y el Señor Jesucristo les estaba hablando aquí a los fariseos, y en Mateo 23, 25 al 28, pues Él los reprende y les dice que ellos por fuera están muy bonitos, se ven muy presentables, pero por dentro están podridos, no se han limpiado realmente por dentro. Y a ellos les estaba hablando Jesús también con esta ilustración, a ellos y a cualquier persona moral sin Cristo, cualquier persona que actúe moralmente sin haber sido regenerado, sin haber nacido de nuevo, será condenado y acarreará mayor condenación. Dice el versículo 26, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Este demonio entonces, al ver la casa que se ve muy bonita en apariencia y que está desocupada, entonces viene, y no solo él a morar, sino que trae otros 7 espíritus
más fuertes que él para que el postrer estado de este hombre venga a ser mucho peor. ¿Cuál fue el resultado final del moralismo de este hombre entonces? Una mayor posesión demoníaca. Y al final también, hermanos, esto va a causar o llevar una mayor condenación en el caso de los fariseos, porque ellos habían recibido una mayor revelación y la habían decidido rechazar. Ellos vieron a Jesús, vieron sus enseñanzas, vieron sus milagros, fueron partícipes de la misericordia de Dios al escuchar todo esto, y ellos decidieron rechazarlo, fueron apóstatas y decidieron seguir endureciendo su corazón. Y el apóstol Pedro habla acerca de esto en 2 de Pedro 2:20, donde dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no conocer el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y esto es lo que eran estos fariseos. Ellos habían conocido a Jesús y habían escuchado, pero decidieron retroceder, decidieron endurecer su corazón. Esta generación moral era una generación apóstata, y esto lo llevó a una mayor condenación. Dice Hebreos 10:26 también: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y esto es lo que le espera a todo aquel que quiere limpiar su vida por sus propias fuerzas, rechazando así la luz que es Cristo. Pero también esta generación maligna era desenfocada. Versículos 27 al 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esta mujer entonces está impresionada por las enseñanzas de Jesús, por la persona de Jesús, y ella elogia entonces a la madre de Jesús, que era una manera muy común en el contexto judío de elogiar tanto a la madre como al hijo. En este caso, pues ella expresa una admiración y respeto, pero realmente que ella estaba desenfocada, porque ella centra la bendición en lo físico y lo biológico, en este caso la maternidad de María, en lugar de lo espiritual y lo eterno. Ella formaba parte de esta generación desenfocada que admiran a Jesús, pero no le obedecen. Entonces el Señor Jesucristo la redirige, la corrige y dice en el versículo 28, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ciertamente, hermanos, María era bienaventurada. La misma Elizabeth se lo dijo cuando el Señor Jesucristo estaba en el vientre de María, le dijo: bendita eres tú entre todas las mujeres. Pero María no era bienaventurada por sus propios medios, o sea que el Señor no la escogió a ella por ser incluso inmaculada o sin pecado. Dice la Biblia que María halló gracia delante de los ojos de Dios. Entonces María realmente era bienaventurada más por obedecer la palabra que por ser la madre de Jesús. Eso es lo que el Señor Jesucristo está dando a entender aquí. Más bienaventurado, dijo, aquel que oye la palabra de Dios y la obedece. No está diciendo que María no es bienaventurada. No es lo que está diciendo. Está diciendo es más bienaventurada por obedecer la palabra de Dios. Es más bienaventurado, más bendecido, más dichoso aquel que oye la palabra de Dios y la obedece. Entonces el Señor Jesucristo aquí está excluyendo, hermanos, cualquier culto a María. Porque de otra manera Él hubiera dicho: tienes razón, bienaventurada mi madre. Tienen que rendirle respeto, reverencia,
adoración, etc. Pero no fue eso lo que él hizo. Él dijo, más bienaventurado, es más todavía bienaventurado aquel que obedece la palabra de Dios, la escucha y la obedece. Esta fue pues lo mismo que el Señor Jesucristo quiso dar a entender ahí en Lucas 18, cuando su madre y sus hermanos le buscaban y le vinieron a decir a Jesús que le estaban buscando. Y miren lo que él les dice. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús quería entonces que ella entendiera que la verdadera fe no se basa en encomiar a Jesús ni a María, en hablar bien de Jesús, ni siquiera en alabarlo con los labios, sino que consiste en obedecerle. Mateo 15, 8, Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. También dijo Jesús en Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y es que muchos hoy no quieren obedecer a Jesús. Les atrae la idea de Jesús, la emoción pasajera que su nombre despierta, pero lo reducen a un simple símbolo religioso en sus vidas sin reconocerlo como Señor, sin quererse someter a su autoridad y a su señorío. Ellos confunden la emoción o la tradición con verdadera fe. Hay personas que aceptan incluso las enseñanzas morales de Cristo. Hay personas que admiran a Cristo como un maestro, como un gran ejemplo de la moralidad, como un iluminado también, como enseña la nueva era. Pero la mayoría rehúsa reconocer su verdadera identidad y someterse a su autoridad divina. La admiración sin obediencia es insuficiente. Uno puede sentirse cerca de Jesús de una manera emocional, de una manera cultural o superficial, pero no ser salvo. Porque, hermanos, no es suficiente solamente admirar a Jesús. La mayoría de las personas admiran a Jesús. Muchos incluso creen que Él es el Hijo de Dios. Si usted sale a preguntar aquí a los hondureños si ellos creen en Jesús, le van a decir que sí. Si ustedes le preguntan si aman a Jesús, le van a decir que sí. Pero nuestra sociedad refleja un amor a Cristo, hermanos, en lo absoluto. Si realmente los hondureños amaran a Cristo como dicen amarlos, tuviéramos una sociedad muy distinta. No viviéramos en la oscuridad en la que vivimos hoy, no viviéramos en el desenfreno moral en el que vivimos hoy como nación. ¿Quién es aquel entonces que verdaderamente ama a Jesús? Aquel que le obedece. Esa es la única evidencia, hermanos. Yo puedo decir mucho, yo amo a Jesús, Jesús es lo más importante en mi vida, pero si no me someto a su autoridad, me estoy engañando a mí mismo. No le estoy amando, porque no le estoy obedeciendo. El verdadero bienaventurado, dice el Señor Jesucristo, es aquel que obedece la palabra. Y eso lo vemos también en Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Aquel que viene a la palabra no la olvida, sino que la hace. Lo vemos también en Salmo 1. Bienaventurado es aquel que medita en la ley de Dios de día y de noche. Hermano, ¿quieres saber si tienes una fe genuina? Eso no depende si dices que amas a Jesús, si crees que tienes a Jesús en alta estima, si sientes algo bonito por Él, si traes una cruz en el cuello. Lo puedes saber si obedeces su palabra. Si no obedeces su palabra, hermano, no te engañes. No amas a Jesús, lo odias porque no te quieres someter a Él. Esa es la única evidencia. Y eso es lo que nos hará realmente bienaventurados. Finalmente, Jesús también describe a esta generación maligna como una generación incrédula. Eso lo vamos a estar viendo en los versículos 29 al 36. Y vemos primeramente de esta generación incrédula que era una generación que demandaba señal. Dice el versículo 29, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala,
demanda señal, pero no le será dada sino la señal de Jonás. Entonces dice el texto que las personas se apiñaron, que se agolparon las multitudes a escuchar a Jesús, y Jesús está hablando acerca de la generación que le está acusando a él de hacer las obras de Dios con el poder de Satanás. ¿Y qué es lo que les dice entonces? Esta generación es mala. Ahora, esta generación a la que Jesús le estaba hablando, hermanos, no era una generación pagana que adoraba a dioses falsos, que andaban en un desenfreno moral, que hacían lo que querían. Esta generación era una generación religiosa, una generación moralista, una generación que externamente se veían bien, que obedecían la ley y llamaban a otros también a obedecer la ley. ¿Por qué entonces Jesús les está diciendo a ellos que son una generación mala? ¿No llamaríamos más bien nosotros en este contexto hoy a estas personas una buena generación? A los que hacen bien, a los que dan al pobre, a los que ayudan a otros. ¿No los llamaríamos más bien una buena generación? Pues aquí Jesús los está llamando una generación mala. ¿Por qué? Porque dice, esta generación demanda señal. Ellos, hermanos, querían que el Señor Jesucristo les diera alguna señal que demostrara que Él realmente era el Hijo de Dios y que sus obras venían del poder del Espíritu y no del poder de Satanás. Pero como estuvimos viendo la semana pasada, la razón por la que ellos pidieron esta señal no era para que ellos creyeran en Cristo, no es que ellos querían creer. Ellos ya habían visto muchas señales y aún así decidieron no creer. La razón por la que ellos pidieron esa señal fue para tentar al Señor Jesucristo. Y esto los hacía entonces endurecer su corazón, de manera que no importara la señal que el Señor Jesucristo les diera, ellos no iban a creer. Ellos no iban a creer porque ya habían decidido en cuanto al Señor. Entonces, el Señor les dice que no les daría señal, sino la señal de Jonás. Dice el versículo 29, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y la mayoría de nosotros, hermanos, conoce la historia de Jonás, más conocido como el profeta rebelde. Aquel profeta a quien Dios le mandó a que fuera a Nínive, una ciudad gentil, pagana, llena de idolatría, y que él pudiera advertirles en contra del juicio para que ellos se arrepintieran. Pero Jonás, en su justicia, creyéndose mejor que ellos, dijo, yo no quiero que ellos se arrepientan porque ellos son malos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ir al otro lado de donde Dios me está mandando. Entonces él se sube a la barca, no a la que iba para Nínive, sino la que iba para Tarsis. Y pues en esto, la tormenta empezó a arreciar y las personas, dice Jonás, que empezaron a orar a su propio Dios para que les mostrara quién de ellos había enojado tanto a su Dios para que esto sucediera. Jonás entonces a conciencia les dice, miren, mi Dios, esto es cuestión entre mi Dios y yo, Él está enojado conmigo porque le he desobedecido, entonces láncenme de la barca y van a ver que todo se va a calmar. Pues lo hicieron de esa manera, lanzan a Jonás, las aguas se calman y a Jonás lo traga un gran pez. Y Jonás está ahí 3 días y 3 noches hasta que él se arrepiente de su rebeldía y su desobediencia en contra del Señor, y el Señor lo perdona, lo saca, y él decide entonces finalmente ir a Nínive, advertirles contra el juicio, llamarlos al arrepentimiento, y toda la ciudad de Nínive se arrepiente y hubo ahí un gran avivamiento. Ahora, ¿cuál fue la señal de Jonás que convenció a los ninivitas que él venía verdaderamente de parte de Dios? Pues él había estado 3 días y 3 noches en el estómago de un pez. Y así como hoy es difícil creer eso, hermanos, nosotros lo creemos porque está en la Escritura y la Escritura es inspirada por Dios, es infalible, pero hoy sería algo difícil de creer. Pero ellos creyeron esa señal. Algunos comentaristas piensan de que el hecho de que él hubiera estado 3 días en el estómago del pez, pues los líquidos gástricos de este pez cambiaron el color de su piel y el color de su pelo, y por eso ellos pudieron reconocer que él verdaderamente había estado dentro del pez. Pues es una especulación, pero es una de las razones por las cuales ellos pudieron haber creído
las palabras de Jonás, porque esta obra sobrenatural de Dios, pues fue una confirmación de que él realmente venía de parte de Dios y que su mensaje era verdadero. Ahora, ¿por qué Jesús dice que así como la señal les fue dada a los ninivitas, también lo sería el Hijo del Hombre en esta generación? Pues Jesús aquí está comparando la señal de Jonás con la señal que él mismo les daría solamente unos meses después de esta conversación al resucitar de entre los muertos. Y eso lo vemos en Mateo 12:40, que es el relato paralelo. Mateo agrega este versículo, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, porque hay similitudes entre el ministerio de Jonás y el ministerio del Señor Jesucristo. Ambos advirtieron acerca del juicio por los pecados, ambos llamaron a las personas al arrepentimiento. Jonás descendió a lo profundo del mar, tragado por una gran criatura marina, y Jesús descendió hacia lo profundo del sepulcro por 3 días también, igual que Jonás. Jonás fue milagrosamente salvado de la inminente muerte cuando lo lanzaron al mar, y el Señor Jesucristo también resucitó de entre los muertos con poder. Entonces, la mayor señal que Jesús daría sería la señal de su resurrección. Y no hay, hermanos, mayor señal que esta. No hay señal más contundente para un incrédulo que la señal de la resurrección. Ellos mismos habían rechazado otras señales, querían otras señales, pero el Señor Jesucristo les iba a dar la mayor de todas, la resurrección. ¿Y por qué es esta la mayor señal de todas? Pues, hermanos, si Jesús no hubiese resucitado, Él hubiera demostrado que Él realmente no era quien decía ser, que Él no era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y de pronto le hubiera dado la razón a estos fariseos que lo acusaban de hacer esos milagros con el poder de Satanás y no con el poder de Dios. Si Él no hubiese resucitado, entonces Él realmente no era Dios. Ahora, esta señal que Jesús daría también es una muestra de la misericordia del Señor para esta generación incrédula. Porque el Señor Jesucristo les pudo haber dicho: ustedes son una generación mala porque me piden señal, pero yo no les voy a dar ninguna señal, van a morir en sus pecados y en su incredulidad. Pero ¿qué hace el Señor Jesucristo? Les da la mayor de todas las señales, la más contundente, para que de pronto algunos de ellos pudieran decir: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios, al verlo resucitar de entre los muertos. Pero aún así, hermanos, tristemente, esta generación era tan incrédula que ni siquiera cuando ellos vieron con sus propios ojos y escucharon el testimonio de aquellos que habían visto a Jesús resucitado, creyeron. Ni aún ahí ellos decidieron seguir con su corazón cerrado ante la luz que había venido al mundo. Mateo 28, 11 al 14 nos muestra cómo reaccionaron los religiosos. Dice: mientras ellos iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo: digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Entonces el Señor Jesucristo, tal como Él lo había dicho, resucitó, siendo esta la mayor prueba de su divinidad, pero aún así ellos no creyeron. ¿Por qué no creyeron, hermanos? ¿Porque no era prueba suficiente la resurrección de entre los muertos? Claro que era prueba suficiente. Era una prueba tan fuerte que los mismos religiosos pagaron a los guardias para que mintieran y que dijeran que no es que había resucitado, sino que es que las personas, los discípulos, habían llevado el cuerpo de Jesús. ¿Por qué hicieron esto? Porque ellos sabían que si las personas sabían que Jesús había resucitado, iban a creer que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Y esto no les convenía. Ellos no necesitaban ni siquiera la señal de la resurrección para creer que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos ya habían recibido suficiente señal, y aún con esta señal, ellos decidieron cerrar sus corazones. Nadie, hermanos, nadie hoy puede poner excusa
que no ha recibido prueba o señal de que Jesús es el Hijo de Dios, porque nosotros hemos recibido la misma revelación que ellos recibieron. Ellos vieron a Jesús resucitado, escucharon del testimonio, vieron sus señales, su enseñanza, pero nosotros también lo tenemos revelado en la palabra de Dios, que es la palabra inspirada, infalible de nuestro Dios. Todo lo que en ella encontramos, hermanos, es verdad. Entonces, ellos lo pudieron ver con sus ojos, pero nosotros podemos leerlo y saber que es la verdad de Dios expresada en sus escrituras y sabemos que todo lo que sucedió es cierto. La diferencia es que nosotros tenemos mayor luz que aquella generación. Incluso, aunque ellos lo hayan visto con sus propios ojos, nosotros tenemos mayor luz porque nosotros no solo sabemos lo que aconteció, sino que tenemos también, por ejemplo, las epístolas paulinas que nos explica lo que sucedió en los evangelios. Algo que en aquel momento ellos no tenían. Primera de Pedro 1:12 dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos por su parte tuvieron la señal, la prueba más grande de la divinidad de Cristo y aún así decidieron no creer, decidieron cerrar sus corazones. Otros creyeron con mucho menos señales y por eso es que estos religiosos estaban condenados. Versículos 31 al 32. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Versículo 31 dice entonces que la reina del sur se levantará con esta generación y los condenará. ¿Por qué? ¿Quién era la reina del sur? Pues es más conocida como la reina de Sabá. Lo podemos ver ahí en Primero de Reyes, capítulo 10. Sabá está localizado en lo que hoy conocemos como Yemen. Y entre Yemen y Jerusalén hay una distancia de aproximadamente 1,300 kilómetros. En aquel tiempo, para que una persona llegara de Sabá a Jerusalén, podrían tardar meses de viaje. Pero esta mujer, al escuchar la sabiduría de Salomón, que era tan grande que se había esparcido por toda la tierra, decide verlo con sus propios ojos. Decide viajar a Jerusalén para conocer a Salomón, escuchar su sabiduría, y no solamente escucharla, sino que también llevaba preguntas difíciles que tal vez ella misma no podía responder acerca de su reino para que Salomón le ayudara con su sabiduría. Ahora, ¿cuál fue la reacción de esta reina al escuchar la sabiduría de Salomón? Pues lo podemos ver ahí en Primero de Reyes capítulo 10, que él pues habla acerca de la sabiduría de Salomón, ¿verdad? Y dice que la fama que ella había escuchado era lo que realmente pues ella estaba presenciando. Pero miren lo que dice en el versículo 9, en Primero de Reyes 10:9. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Estas son las palabras de una reina pagana, de una reina gentil que no conocía a Dios. Pero ¿qué es lo que está reconociendo ella por la señal de la sabiduría de Salomón? Está reconociendo que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Y esto la llevó a ella entonces a creer en el Dios de Israel. Una señal tan pequeña como son las palabras de un hombre la llevaron a ella a creer en el Señor. Pero el versículo 23 dice también que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y le condenarán. ¿Por qué? ¿Qué fue lo único que necesitaron escuchar los ninivitas para arrepentirse, hermanos? ¿Cuál fue la predicación de Jonás? ¿Qué fue lo único que él les dijo? Dentro de 40 días esta ciudad será destruida. Eso fue lo único que Jonás les dijo. Porque a regañadientes tenía que ir. Pero él conocía que la misericordia de Dios era tan grande que si él les predicaba, ellos se iban a arrepentir. Y entonces eso fue lo que les dijo. Dentro de 40 días la ciudad será destruida. Y dice el libro de Jonás que todos se arrepintieron, tanto niños como adultos, hasta el rey se arrepintió de sus pecados. Y fueron salvos con una señal tan pequeña
Y Nínive también era una nación gentil, pagana. No habían escuchado de Dios, pero con tan poquita señal, con tan poquita luz, ellos se arrepintieron. Y por eso es que el texto dice que tanto la reina de Sabá como los ninivitas condenarán a esta generación en el juicio. ¿Por qué? Porque esta generación sí había recibido suficiente señal, suficiente revelación, y eran los religiosos, los que se supone que conocían a Dios, y aún así con todas esas señales decidieron rechazar la luz, decidieron despreciar la luz. Y eso es lo que vemos en los últimos versículos, en los versículos 33 al 36. Dice: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Aquí el Señor entonces utiliza la luz como una metáfora de la verdad y el ojo como una representación del corazón. Él dice que nadie pone en oculto la luz encendida, ni la pone debajo de un almud, sino que lo lógico es que se ponga en un candelero en lo alto para que las personas que entran en una habitación puedan ver la luz por medio, o puedan ver lo que hay por medio de esa luz. Ahora, ¿cuál era la verdad del que el Señor Jesucristo está hablando aquí? Era Él mismo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el problema con los fariseos, hermanos, no era un problema de la luz, era un problema de la vista. Era un problema que ellos no querían ver, no porque no hubiera suficiente luz. El Señor Jesucristo ya había alumbrado y Él seguía resplandeciendo donde Él fuera, por medio de su enseñanza, por medio de sus milagros, por medio de su vida. El que no quería verlo o el que no lo veía era porque no quería verlo, no porque no había evidencia. Y por eso el Señor Jesucristo dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Entonces se está hablando acerca de la lámpara del cuerpo, el ojo representando el corazón. Cuando el corazón recibe la luz que es Cristo, dice: todo tu cuerpo estará en la luz. Pero si tu ojo es malo, si no recibes la luz que es Cristo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Y por qué rechazaron entonces? ¿Por qué no quisieron recibir la luz? Porque ellos prefirieron quedarse en tinieblas. Juan 3:19 al 21 dice lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué ellos rechazaron la luz entonces? No porque no había suficiente luz, sino porque sus obras eran malas. Porque Jesús resplandeció de tal manera que evidenció el pecado de ellos, y ellos no querían que sus pecados fueran evidenciados, porque querían seguir viviendo en su maldad. Ellos prefirieron entonces quedarse en tinieblas que reconocer la luz de Cristo, que dejar que la luz de Cristo viniera a sus vidas. Después de que Jesús alimentó a los 5,000 en Juan 6, la multitud lo buscó, y después de encontrarlo al lado del mar, miren lo que le dijeron ahí en Juan capítulo 6, versículo 25 al 31. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste hasta acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces?
Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Miren lo que les preguntan ellos. ¿Qué señal haces? ¿Qué obra haces para que nosotros creamos que tú eres el pan del cielo? Y no los acababa de alimentar, hermanos, con 5 panes y 2 peces. No acababa el Señor Jesucristo de manifestar su divinidad y su poder alimentando a casi 20,000 personas con unas canastas de comida. ¿Qué más señal querían? Pero ellos hablan como que si no hubiesen estado allí. Ellos hablan como que si nunca habían experimentado el poder de Dios, porque les dice, ¿qué obra haces para que te creamos? Este es un corazón incrédulo. Ellos podían experimentar cualquier cantidad de señales, pero no iban a creer. Y lo mostraron los fariseos cuando no creyeron en la resurrección. La mayor señal de todas, y ellos decidieron cerrar sus ojos. Por eso el Señor Jesucristo les dice en el versículo 35, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. ¿Por qué? Porque los religiosos pensaban que ellos sí tenían la luz. ¿Cuál era la luz según ellos? Ellos mismos, sus obras, su justicia. Entonces el Señor Jesús les dice, tengan cuidado, que la luz que ustedes creen que tienen, más bien sean tinieblas. Jesús entonces concluye en el versículo 26, en el 36, perdón, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Quién es la luz, hermanos? Es el Señor Jesucristo. Juan 8:12, Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces el Señor dice, si tu cuerpo está lleno de luz, es decir, si está lleno de Cristo, si tu ojo recibe la luz que es Cristo, todo tu cuerpo estará lleno de Cristo. Y esa es la plenitud de la vida, hermanos. Cuando Cristo viene a morar en nuestra vida, cuando le hacemos Señor de nuestra vida, cuando Él es quien gobierna nuestra vida, esa es la plenitud del hombre. Una vida con Cristo, una vida obedeciendo al Señor, es una vida iluminada, guiada y transformada por Dios. Por otro lado, aquellos que deciden cerrar su corazón, aquellos que deciden no ver la luz del Evangelio, la luz de Cristo, estarán en tinieblas para siempre, en condenación eterna. Esta generación que Jesús llamó maligna no fue por falta de religión, por falta de moralidad, sino porque rechazó voluntariamente la luz de Cristo. Al ser expuesto a sus milagros, a su enseñanza, fueron testigos de su poder, aún así endurecieron sus corazones. Ellos se conformaron con una apariencia de piedad antes que una verdadera transformación por medio de Cristo, que es lo que realmente les daría la salvación. Y yo te pregunto hoy, hermano o amigo que nos visitas por primera vez, ¿a qué generación perteneces? ¿Perteneces a aquella generación que sigue demandando señal, que pide señales para creer en el Señor Jesucristo cuando ya fue dada la mayor señal de todas, la resurrección de entre los muertos? Y si ese es tu caso, yo te llamo hoy a que abras tu corazón y recibas la luz de Cristo. Yo te llamo hoy a que te arrepientas de tus pecados, que dejes de confiar en tu propia justicia y que te rindas al Señor y clames a Él por salvación, porque Él es bueno. Él es bueno y te perdonará si vienes a Él con un corazón arrepentido. No hay excusas para la indiferencia, hermanos. La religión, la admiración o la moralidad aparente no salva. Solo Cristo salva. Solo en Él hay salvación. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por la reprensión que encontramos en tu palabra. Y damos gracias porque tú has abierto nuestros ojos, has abierto nuestro corazón para que nosotros podamos ver la luz que es Cristo. Y esa luz del mundo ha venido a morar en nosotros, a darnos salvación, de manera que podamos vivir una nueva vida. Gracias, Señor, porque sabemos que no es nada de lo que nosotros hayamos podido hacer, sino ha sido tu misericordia para con nosotros. Yo ruego que si alguno está aquí entre nosotros el día de hoy
que ha confiado en su propia justicia, en sus hechos o sus obras morales, para tener paz contigo, que tú puedas traer arrepentimiento. Si hay alguien aquí entre nosotros que sigue demandando señal para creer que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios, ruego que tú puedas revelar en su corazón la verdad de tu palabra para creer que Jesús resucitó entre los muertos, venciendo el poder del pecado, de la muerte y Satanás, y que hoy reina con poder. Ruego, Señor, que tu palabra transforme nuestro corazón esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.